Soy el doctor José Luna Muñoz, director del Biobanco Nacional de Demencias. Los invito a ver Reencuentro con México. En nombre del grupo Por un País Mejor, le damos la más cordial bienvenida a este esfuerzo que realizamos para rendir tributo a mexicanos y mexicanas del ámbito artístico, cultural, político y académico. Esto es Reencuentro con México. El doctor José Luna Muñoz es director del Biobanco Nacional de Demencias, primero de su tipo en el país, localizado en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM, donde busca llegar al fondo de la enfermedad de Alzheimer para detectarla a tiempo y tratarla. Doctor Luna, ¿qué es el Biobanco Nacional de Demencias? Bueno, el Biobanco Nacional de Demencias se ha desarrollado a partir de lo que es la donación de cerebros para la investigación. Aquí estamos haciéndolo en un sentido más amplio debido a que en el biobanco se van a resguardar, además del cerebro de personas que fallecen con algunas alteraciones neurodegenerativas, también estamos por preservar órganos de estas personas. Y a través de ello también tenemos que obtener previamente al fallecimiento, vamos a colectar también fluidos, que es, por ejemplo, sangre, orina, saliva y líquido cefalorraquídeo en el momento que también se pueda, ¿no? Y esto es precisamente para hacer estudios sobre lo que son las enfermedades neurodegenerativas. Principalmente estamos enfocándonos en el biobanco a estudiar lo que es la enfermedad de Alzheimer. ¿Cómo se puede donar un cerebro, doctor? Bueno, la donación de un cerebro, principalmente lo que se tiene que hacer es un consenso primero familiar. Esto es muy importante que se haga el consenso familiar, ya que si la familia no está totalmente de acuerdo o que todos los miembros estén de acuerdo para esta donación, pues obviamente sería muy complicado, ¿no? Una vez que la familia ha aceptado la donación, nos contactan a través de nuestra página de Facebook, que es Biobanco Nacional de Demencias, o también por un correo electrónico que es pepemoon1467@icloud.com. ¿Sí? Entonces nosotros ahí podemos darles ya la información pertinente. Y bueno, dentro de este proceso lo que se hace es primeramente contactar directamente al biobanco. Tenemos también un teléfono específico que después se lo vamos a poner en la página. Bueno, entonces nos contactan, nosotros les damos una carta de intención de donación. Esto es cuando ya el paciente está en un momento crítico, ya próximo al fallecimiento, ¿no? Entonces, cuando el paciente fallece, los familiares nos contactan para poder nosotros contactarlos con la funeraria que nos ayuda a nosotros a trasladar el cuerpo a la institución donde se hace la extracción del cerebro y de los órganos en este caso, ¿no? Una vez que se extrae el cerebro, ahí se transporta a través de un transporte específico de la institución para traerlo aquí al Biobanco de Demencias. Ahora, una vez que tienen aquí el cerebro donado, ¿qué se hace con ese cerebro? Bueno, primeramente lo que tenemos que hacer en fresco, tenemos que fotografiarlo en todos sus ángulos para ver algunas alteraciones que pueda estar macroscópicamente observándose, ¿no? Una vez que ya lo tenemos en el laboratorio, comenzamos la serie de fotografías, lo seccionamos. Normalmente nosotros lo que hacemos es un hemisferio se mantiene a menos 80 grados centígrados congelado y el otro hemisferio se va a mantener en aldehídos, que es a 4 grados centígrados. Esto es para poder hacer diversos estudios dentro de ellos, ¿no? Por ejemplo, el congelado, nosotros vamos a seccionarlo, antes de congelarlo tenemos que seccionarlo en rebanadas, cortes coronales de la corteza frontal hacia la occipital y hacemos cortes de aproximadamente de 1 centímetro de espesor. Una vez que tenemos estas rebanadas, tomamos pequeños fragmentos de las áreas que nos interesan y dependiendo de la enfermedad neurodegenerativa que clínicamente nos estén reportando los clínicos, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, si estamos hablando de la enfermedad de Alzheimer, lo que es muy importante son las áreas específicas que es hipocampo, corteza temporal y frontal, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tenemos eso, lo tomamos y vamos a hacer estudios tanto de genética, búsqueda de proteínas que pueden estar intactas, que necesitamos hacer intactas para hacer estudios bioquímicos. Y por otro lado, el tejido que está fijado en aldehídos, después de 15 días que nosotros lo mantenemos en los aldehídos, para poder preservar íntegro todo el tejido, hacemos ahí
principalmente lo que es el diagnóstico histopatológico para confirmar si es o no era la enfermedad que nos estaba reportando el clínico, ¿no? Ahora, ¿qué alteraciones se pueden detectar una vez que cortan ustedes el cerebro? Bueno, dependiendo. Si vamos a hablar, por ejemplo, de la enfermedad de Alzheimer, lo que se ve muy a grosso modo, la corteza frontal, la corteza temporal, las circunvoluciones o los pliegues que están formando el cerebro se ven muy separados. Hay unos surcos entre cada uno de estos pliegues y esos pliegues se ven muy prominentes. Una vez que lo empezamos a seccionar, lo que podemos ver prácticamente es los ventrículos se hacen mucho más prominentes. Los ventrículos son esas áreas donde está fluyendo todo el líquido cefalorraquídeo, que es donde realmente se encuentra inmerso el cerebro en el cráneo, ¿no? Por otro lado, el área del hipocampo, que es la área encargada de lo que es la memoria de corto plazo, también hay una gran reducción, ¿sí? Es tanta su reducción puesto que hay muerte neuronal precisamente por una acumulación de filamentos que son altamente insolubles, que van secuestrando completamente a la neurona hasta que la matan. Doctor, ¿cómo podríamos definir fácilmente qué es Alzheimer? Alzheimer es un deterioro de una persona, es el deterioro cognitivo de una persona. Si lo vemos de una manera muy coloquial, es principalmente el Alzheimer es la ausencia de una persona ante su entorno. ¿Por qué? Porque va a perder conceptos. Dentro de esto, por ejemplo, es muy importante que nosotros veamos y entendamos que la persona va a olvidar cosas de sus actividades inmediatas. Va a mantener todos aquellos recuerdos que son de mucho tiempo atrás. Puede recordar desde que era infante, ¿no? De la época en cuanto se casó. Pero lo inmediato, qué fue lo que comió, qué fue lo más reciente que hizo, se le va a olvidar, ¿no? Y esto principalmente es la ausencia de una persona, de una mente, ante todo el entorno que tiene, porque finalmente nosotros, nuestro concepto o nuestra forma de vida es a través de aprendizaje de conceptos, ¿sí? Esto es, nosotros si vemos una taza y vemos un vaso y vamos a tomar un café, ¿sí? Donde se requiere agua caliente, no lo vamos a meter en un vaso porque sabemos que se va a quebrar, se va a fracturar, ¿no? Por el agua caliente. Ese es un concepto. Entonces lo tenemos que hacer en la taza, ¿no? Entonces, finalmente las personas con esta afección finalmente van a perder ese concepto. Por ejemplo, también cuando se van a bañar, para nosotros es muy fácil abrir primero la llave del agua caliente y después abrir el agua fría y la vamos atemperando, ¿no? Las personas con Alzheimer y que ya son adultos mayores generalmente toman baños de asiento, esto es en una tina, ¿sí? En ese momento las personas con Alzheimer pueden abrir el agua caliente y finalmente se meten con el agua hirviendo, ¿no? Entonces es uno de los problemas muy grandes que tiene también para las personas con Alzheimer. Vamos a unos mensajes y continuamos, doctor. Estamos con el doctor José Luna Muñoz, director del Biobanco Nacional de Demencias. En un momento regresamos a Reencuentro con México. Continuamos en Reencuentro con México. Él forma parte del Biobanco Latinoamericano de Autismo, donde colabora con instituciones de educación superior de Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana, Ecuador y Colombia. ¿Cuáles pueden ser los factores de riesgo del Alzheimer? Pues mire, podemos hablar de factores de riesgo, el sedentarismo. El sedentarismo es un factor de riesgo. Esto quiere decir que no hagamos ejercicio, es que se van desarrollando, por ejemplo, también alteraciones con la obesidad. La obesidad también es un factor de riesgo. La diabetes es un factor de riesgo, ¿sí? El consumo elevado de grasas y de azúcares también es un riesgo. Dentro de esto, por ejemplo, estamos hablando que inclusive la misma depresión es un factor de riesgo que puede ser pauta para poder desarrollar un tipo de Alzheimer, ¿no? Muchas veces, doctor, escuchamos que dicen, mi papá, mi mamá, mi tía murió de Alzheimer. ¿Se muere de Alzheimer? No, realmente no se muere de Alzheimer. El deterioro cognitivo que se va presentando
la persona, esto no es que lo vaya a matar, simplemente lo va a dejar siendo ausente y su relación con el medio y con sus familiares, ¿no? Pero no se va a morir de Alzheimer, se mueren por otras afecciones colaterales. Dentro de estas, por ejemplo, podemos hablar cuando una persona que ya es en etapa avanzada de la enfermedad de Alzheimer llegan a quedar postrados en cama, pierden el control de los esfínteres, ¿no? Entonces, el dejarlos mucho tiempo con el pañal húmedo o con las heces, con el pañal, entonces le pueden empezar a hacer algunos problemas, la piel se vuelve muy delicada también, entonces pueden desarrollarse algunas úlceras por compresión, inclusive por estar tanto tiempo postrados y que no los puedan mover o no los muevan los familiares o las personas que lo están atendiendo. Si no los mueven, les generan esas úlceras, entonces pueden generar una sepsis generalizada, ¿no? Eso es una de las cosas que puede ser. ¿Se puede prevenir el Alzheimer? No se puede prevenir el Alzheimer, pero se puede reducir los estragos. Esto es una de las cosas muy importantes. ¿Por qué? Porque nosotros hemos escuchado inclusive que las personas dicen, o había una teoría que decían, mientras yo tenga mayor grado de estudios estoy protegido contra el Alzheimer, ¿no? Esto no es verdad. Todos tenemos la probabilidad de desarrollar Alzheimer, ¿sí? Todos tenemos la misma probabilidad. ¿Qué es lo que está desarrollando el Alzheimer en algunas personas y en otras no? Todavía no lo sabemos, pero hay factores de riesgo que habíamos comentado, ¿no? Entonces, finalmente, la forma que nosotros podemos hacer con la actividad física, el cuidar nuestra alimentación, la actividad manual, que es muy importante y que después les voy a platicar sobre cada una de estas cosas que genera, y sobre todo también la actividad cerebral o lo que es conocido como la gimnasia cerebral, eso nos va a permitir, si nosotros vamos a desarrollar el Alzheimer de una forma esporádica, vamos a retrasar que ese deterioro comience no a los 65 años, sino a los 75 años, ¿sí? Entonces nosotros podemos retrasar su expresión, mas no vamos a detener la enfermedad. Doctor, entonces el Alzheimer es irreversible. Así es irreversible, pero podemos, su evolución la podemos aminorar, ¿no? Que no sea tan acelerada, tan rápida. Podemos nosotros trabajar sobre lo que es la gimnasia mental, ¿sí? Esto es lo que es la lectoescritura, es muy importante para ello, ¿no? También aprender nuevos idiomas, aprender a tocar un instrumento musical. Los malabares generan también mucha actividad en nuestro cerebro, ¿sí? Y aquí lo importante es, por ejemplo, el ejercicio físico lo que hace es la formación de nuevas neuronas. El año pasado se publicó un trabajo por un grupo de españoles en donde decían que hasta los 94 años había formación de nuevas neuronas. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que generar y favorecer el desarrollo de nuevas neuronas, pero para que nosotros maduremos esas neuronas y que para que la tengamos en una buena viabilidad tenemos que tener una buena alimentación. Para que maduren es la actividad manual. La actividad manual es muy importante porque esto va a ayudar a la maduración. Pero dentro de esto, lo otro que tenemos que hacer nosotros en nuestro cerebro es generar conexiones y es lo que se llama la plasticidad neuronal, y ahí es donde entra en juego lo que es la gimnasia mental. ¿El Alzheimer solo afecta a las personas mayores? Hay dos formas de aparición de la enfermedad de Alzheimer. Una que es tempranamente, que es alrededor de los 35, 40 años de edad, que está asociada a un factor genético. ¿A qué nos referimos con esto? Hay mutaciones, hay cambios en nuestro ADN que están asociados a mutaciones en algunos cromosomas y que están mutándose en la proteína precursora de amiloide, la presenilina 1 y la presenilina 2. Estos son factores genéticos que van a desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Desafortunadamente, esta forma de aparición tiene hasta el 50% de heredarlo a los familiares o a la descendencia. Esto es muy complicado. Afortunadamente, solamente el 5% de los casos de demencia de tipo Alzheimer se asocian a este factor genético. El resto, el 95%, no sabemos qué es lo que está deteriorando o qué está desencadenando específicamente, que ya hablamos de algunos factores de riesgo. Y entonces, esta forma esporádica que se desarrolla después de los 65 años es la mayoría de los casos que se presentan. ¿Se da más en hombres o en mujeres? Desafortunadamente se ha visto más prevalencia en mujeres, y esto se ha asociado principalmente por las cuestiones hormonales.
¿Ya se puede detener la enfermedad? No se puede detener. No se puede detener. Hay fármacos que pueden favorecer el buen funcionamiento de las neuronas, que se les puede aplicar en etapas muy tempranas, ¿no? Que pueden activar más las neuronas, aquellas que moderadamente están funcionando, pero no la podemos detener. Desafortunadamente no la podemos detener. Aquí lo importante es generar un ambiente de buena salud a la población y no necesitamos esperar a que inicie la enfermedad para que podamos nosotros tener una buena actividad tanto física como mental y sobre todo también buenos hábitos de alimentación. Doctor, ¿hay la cultura de la donación de cerebros en México? Es aún todavía muy complicado, es difícil. ¿Por qué? Porque inclusive hasta este momento la misma población no sabía o no se ha dado cuenta que hay un Biobanco Nacional de Demencias en donde se están recibiendo cerebros para la investigación. Aquí es muy importante también hacer notar porque entra en conflicto también por la donación de órganos para trasplante, ¿no? Que también es muy importante que nosotros donemos los órganos para trasplante. ¿Por qué? Porque vamos a dar vida a otra persona que el trasplante de algunos órganos les van a favorecer para su vida. En el caso de la donación de cerebros y órganos para la investigación, aquí no es para trasplante, ¿no? Entonces, aún todavía hay mucha gente que no sabe que podemos donar nuestro cerebro para la investigación y órganos y fluidos, ¿no? Entonces sí falta mucho por hacer la concientización para la donación del cerebro y órganos para la investigación. Vamos a otros mensajes, doctor. Es el doctor José Luna Muñoz, director del Biobanco Nacional de Demencias. En un momento regresamos a Reencuentro con México. Continuamos en Reencuentro con México. Es académico de la FES Cuautitlán, donde imparte histología y fisiología. Reencuentro con México conversa con una eminencia de la medicina, el neuropatólogo José Luna Muñoz. Doctor, ¿se pueden originar enfermedades como el cáncer con la mente? Fíjese que yo no sé si pueda ser asociado precisamente con la mente. Hay gente hipocondríaca que es una afección que obviamente ellos se pueden generar algunas afecciones, algunas enfermedades que finalmente solamente son psicosomáticas. Pero por ejemplo, lo que sí te puedo decir que la depresión es un factor predisponente para el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Eso sí está muy bien constatado, ¿no? Entonces yo creo que finalmente nosotros, si tenemos una actividad positiva, podemos retrasar ciertas actividades. ¿Por qué? Porque inclusive nuestra felicidad, nuestro buen estado de ánimo genera la producción de algunos neurotransmisores que van a favorecer esta comunicación, ¿no? Las endorfinas, una de ellas, es un neurotransmisor que es muy importante para que nos dé esta felicidad, ¿no? Entonces, finalmente nosotros tenemos que favorecer esta felicidad y obviamente podemos reducir aquellas alteraciones que pueden generarse con una depresión, que esta depresión va a afectar que ya no haya producción de algunos neurotransmisores y al no haber una comunicación ya de una célula a otra, se van a desconectar las neuronas y para que una neurona esté funcionando debe estar conectada. Entonces yo creo que independientemente de esto, si la mente puede desarrollar o no una afección o una enfermedad, yo creo que lo que tenemos que buscar es este buen estado de salud mental, ¿no? Doctor, ¿usted donaría el cerebro de un ser querido fallecido? Sí, de hecho yo con mis familiares lo he estado hablando y para mí sí es muy importante poder generar la donación del cerebro, inclusive para mis familiares, ¿no? De hecho, mi mamá, ella ya ha manifestado completamente donar su cerebro. Aquí hay un punto muy importante, ¿no? Cuando una persona tiene
La capacidad de decisión de donarlo, pues bueno, en el caso como en este caso nosotros, ¿no? Que tenemos esa capacidad de decidir si lo dono o no lo dono para la investigación. La otra parte que es muy importante, cuando no tiene la capacidad de decisión, en este caso estamos hablando de enfermedades neurodegenerativas asociadas a demencia, que la persona cuando está ya en un proceso de deterioro muy avanzado, que no tiene esta capacidad de decisión, la decisión lo toman los familiares. Y eso es lo que tú me preguntas. Si yo veo una persona o que tuviera una persona que no tiene la capacidad de decisión, que tiene ya desarrollada demencia, sí sería para mí muy importante que pudiera donar. E inclusive no nada más, esta donación de cerebros no solamente son de personas que fallecen con la enfermedad de Alzheimer o enfermedades neurodegenerativas de este tipo de demencia. Para la donación de cerebros se requieren cerebros también de personas que fallecen sin ninguna alteración neurodegenerativa, con otras afecciones no asociadas a demencia, pero por ejemplo, personas que fallecieron con síndrome de inmunodeficiencia, con tuberculosis, ¿no? Con derrames cerebrales. Son muy importantes para nosotros esto. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a entender un proceso normal, un proceso inflamatorio que se encuentra en algunos casos y comparar lo que se está presentando en la enfermedad de Alzheimer. Doctor, ¿qué es lo que más le impresiona del cerebro humano? Su complejidad, la forma como el mismo cerebro busca su protección, que ese es uno de los temas del laboratorio. Estamos viendo que nosotros una proteína que se encuentra y se acumula normalmente en el cerebro y en las neuronas de las personas que se afectan con la enfermedad de Alzheimer, es una proteína que tiene una dualidad. Por un lado es protectora y por el otro lado es tóxica y dañina. A mí eso es lo que más me está impresionando de un cerebro, como el mismo cerebro, que se ha visto que supuestamente era totalmente independiente y que no tenía un mecanismo de defensa. Entonces tiene muchos mecanismos de defensa. La misma neurona tiene un mecanismo de defensa. El mismo cerebro como tal tiene células que pueden generar una defensa ante ciertos daños. Pero desafortunadamente en el cerebro, esas nuevas células que tienen la capacidad de degradar células que están dañadas, no lo hacen. Entonces eso es lo que me ha impresionado a mí, ¿no? Y sobre todo esta gran incógnita que, a pesar de que ya hacemos tomografías, que podemos cortar y seccionar el cerebro para poder hacer estas investigaciones. De hecho, por ejemplo, hace varios años se hizo un mapeo nuevo del cerebro y se encontraron nuevas áreas también, ¿no? Entonces eso es lo que me impresiona. De hecho, con la maestra Sandra Martínez de aquí de esta unidad, también colaboradora muy cercana del Biobanco, que entre ella y el maestro también Eric Ballesteros, entre nosotros estamos generando una nueva forma de entendimiento de estas patologías. Sobre todo nuestra propuesta ante la Facultad de Estudios Superiores de aquí de Cuautitlán, de la UNAM, estamos pretendiendo hacer una unidad de diagnóstico tanto microbiológica, inmunológica y sobre todo en demencias, para poder entender inclusive inmunológicamente cómo el cuerpo también está involucrado en estas alteraciones que pueden estar afectando a nivel cerebral. Aquellos microorganismos que pueden afectar también al cerebro, cómo están afectando y hay que entender esta patología. Entonces esta unidad que estamos desarrollando con ellos es una unidad que va a ser primera en el país y que va a ser única, ¿no? Porque inclusive con estos estudios, con esta colección de tejido que vamos a tener, que te comentaba, no nada más el cerebro, sino órganos también, vamos a poder tener un mejor entendimiento de esta enfermedad. Y este tejido no nada más es para el grupo de investigadores que estamos aquí, sino este tejido va a ser puesto a disposición también de otros investigadores, tanto nacionales como internacionales. Y dentro de esto es la prueba que ahorita actualmente ya somos el Biobanco Nacional de Demencias, ya somos parte de la Red Latinoamericana de Bancos de Cerebros. Dentro de ellos está Brasil, está Argentina, está Colombia, está República Dominicana y México. Y dentro de ellos te puedo decir que para mí es muy satisfactorio porque en República Dominicana me pidieron que fuera a apoyarles a desarrollar el Banco de Cerebros de allá.
Entonces, afortunadamente, me dieron todas las facilidades. Pude, a las autoridades de la universidad, los convencí de por qué es tan importante el desarrollo de un banco de cerebros. Y el Banco de Cerebros de República Dominicana es el primero en el Caribe, ¿no? Y que obviamente tenemos una estrecha relación entre estos bancos, ¿no? Dentro de ello, por ejemplo, una de las cosas que es muy importante es también generar la movilidad de estudiantes. Por ejemplo, dentro de mis estudiantes que tengo con el Instituto Politécnico Nacional también, que vienen a hacer sus estancias tanto de maestría y doctorado, entonces con ellos también estamos haciéndolo para que vayan a hacer estancias en otros bancos. Doctor, muchísimas gracias. No, al contrario. Muchas gracias. Gracias. Esto ha sido Reencuentro con México. Yo soy Juan Manuel Rentería. Hasta la próxima.